Bueno, amigas y amigos, continuamos con la parte número 2 de nuestro video de cómo conseguir daños ofensivos, ¿sí? Esta es la segunda parte. Recuerdo que tenemos un video, una primera parte del video, lo podemos encontrar en el canal. Vamos con la segunda parte. Bueno, un saludo a todas las personas que nos siguen, a todas las personas que comparten el link. Vamos a suscribirnos, muchachos. Suscríbanse, niñas, suscríbanse. Aprendan un poco de cómo mejorar sin gastar dinero, que es lo más importante. Vayan mejorando sin gastar dinero. Poco a poco se puede lograr, ¿sí? Entonces vamos con la continuación del video de cómo conseguir daños ofensivos. Esa es la parte número 2. Bueno. En esta parte número 2 tenemos 4 lugares donde conseguir más daño ofensivo, ¿sí? Entonces, primer lugar, hay que expandir el castillo. ¿Dónde es esto? ¿Cómo es esto? Bueno, vamos acá. Entramos al castillo. Dice expandir, como lo pueden notar ahí, ¿sí? Vamos. Si ustedes obtienen estas dos partes internas a la expansión perfecta del 30 y 30, nos va a otorgar, léalo en la parte superior, dice, incrementa el daño ofensivo en un 5%. Muchachas, amigos, esto hay que llevarlo a la perfección, al máximo. Ya tengo uno, voy en la mitad del otro, ya casi, para obtener este 5% que es muy importante para sumar, ¿sí? Bueno, ese como primer punto. Segundo punto y muy importante, las ciencias de la civilización. En las ciencias de la civilización encontramos 4 civilizaciones que nos dan daños ofensivos. Las 3 primeras que les voy a decir nos dan daños ofensivos en la parte superior y en la parte inferior. Y la cuarta nos da daño defensivo y daño ofensivo. Entonces vamos primero con las que nos dan daños ofensivos parte superior y parte inferior. Dragon Ball. Entonces ingresamos. Buscamos la civilización. Acá la vemos, Dragon Ball. Nos va a dar daños ofensivos, como lo pueden ver acá en la parte superior, daño ofensivo. Y en la parte inferior también nos va a dar daños ofensivos. Parte izquierda de sus pantallas, parte derecha. Lo notan acá en la parte inferior, ¿sí? Sigue civilización vikingo. Vamos, mismo procedimiento. Parte superior nos da daño ofensivo, parte inferior nos da daño ofensivo. Lo notan ahí. Parte derecha, parte izquierda de sus pantallas. En Yamato, mismo procedimiento. Daño ofensivo arriba, daño ofensivo abajo. Les recuerdo que al hacer todas las civilizaciones, esto te va a sumar todos los porcentajes y su daño ofensivo va a aumentar, ¿sí? Entonces por eso lo trato de llevar así. Nivel 10, nivel 10 en vikingo, y ahora quiero llevarlo en nivel 10 Yamato. Y luego paso a la parte inferior a buscar los otros porcentajes de daño ofensivo. Bueno, en Ausia es una civilización defensiva, pero también nos da porcentajes ofensivos. Vamos a entrar a Ausia. Como lo notan acá en la parte de arriba, nos da porcentaje defensivo, pero si ustedes bajan, nos va a dar daños ofensivos que nos van a ayudar a mejorar mucho, ¿sí? Recuerden que la suma de todo esto aumenta nuestros porcentajes. Entonces, muy importante estas civilizaciones, muchachos. Otra cosa, para poder estudiar estas civilizaciones, por lo mínimo, cada civilización debe estar en respeto 1, ¿sí? Vamos a mostrar a ver cómo estamos en las civilizaciones. Sí, como mínimo en respeto 1 para poder estudiar las civilizaciones. Acá lo notan ustedes. Acá pueden ver ustedes en qué nivel están. Como ven, en respeto 1 para poder estudiar estas civilizaciones. Bueno, punto número 3. Torre del Sabio. En la Torre del Sabio hay un libro que se llama Libro de Balance. Lo buscamos. Acá está.
En el capítulo número 3 encontramos en la parte inferior daños ofensivos, como lo pueden ver acá, ¿sí? Yo aún no lo tengo, estoy en el proceso, pero lo pueden encontrar en la Torre del Sabio, libro de balance, daño ofensivo. Punto número 3, ¿sí? Les recuerdo que hay que compartir el link, hay que compartir el conocimiento. Si quieren ingresar al grupo, ahí estaremos. Estamos para ayudar. Si no estoy yo, hay otro de los compañeros que les pueden ayudar, que ya tienen alguna experiencia y comparten su información también. Bueno, punto número 4. Muy importante este punto número 4. Formaciones o array, como lo quieran llamar ustedes. Vamos a este banderín. Encontramos donde dice formación. Ustedes ingresan. Y en ataque, porque el ofensivo es ataque, ustedes van a buscar habilidades ofensivas. Como lo pueden notar, en la pantalla dice daño ofensivo 9,38%. ¿Cómo obtengo este 9,38%? Yo tengo 2 caballos, el número 8 creo, ¿sí? Con 4,51% de daño ofensivo. ¿Ven? 4,51% de daño ofensivo. Esa fue la habilidad que yo le busqué para obtener más daños ofensivos. Y la número 7 con 4,87 de daño ofensivo. Recuerden que se puede conseguir hasta la número 5. De la 5 a la 8, daños ofensivos en caballería. Yo lo tengo con vida, porque pues no tengo más, es lo que tengo. Pero las 7 y la 8 salieron con daños ofensivos. 4,87 la 7 y 4,51 la 9, la 8. Para un total de 9,38% de daño ofensivo. Muchachos, sigan, vean los 2 videos y empiecen a hacer paso a paso las indicaciones y van a ver que el daño ofensivo va a aumentar. ¿Sí? Yo espero que este video les sirva. Yo espero que compartan el link, que se suscriban al canal. Recuerden que aquí ayudamos a aumentar estadísticas sin gastar dinero. ¿Sí? Hasta pronto. Nos vemos en el grupo. Se me olvidaba, un saludo muy especial para el imitador, Carlos Henao, que imita muy bien a Loki. Un saludo especial para él. Hasta pronto, muchachos.